Porque la información no espera. www.notidiario.tv presenta Notiradio. Notiradio. Las noticias como deben ser. Con Juan Carlos Ruiz Olvera, el lado malo de la noticia. Iniciamos. Gracias por estar con nosotros. Soy Juan Carlos Ruiz Olvera, director general de Notidiario TV. Esto es Notiradio, las noticias como deben ser también por radio. Transmisión completamente en vivo desde el Centro de Operaciones Revolucionario de Agua Prieta, Sonora, México, para el mundo. Gracias de verdad por estar con nosotros. Esta tarde de martes saludo aquí en cabina a mi querido compañero Miguel Ruelas en controles, y también obviamente mando un saludo a todos mis compañeros que están integrando ya este proyecto de Notiradio. Un saludo a los Tres de Copas, un saludo a mi querida maestra Aurora Solano, un saludo también a su niña. ¿Cómo se llama su niña, por cierto, Flor, muy bonita Flor, y también las chinas poblanas anduvieron por aquí durante estos días. El proyecto va creciendo, gracias a todos por su confianza, gracias a ustedes también por su preferencia y seguir estos espacios informativos. Este es el segundo de la segunda temporada de Notiradio. De verdad, muchas gracias. Vamos a comenzar el día de hoy con una recomendación bibliográfica. Es algo que casi nunca en los espacios informativos, sobre todo aquí en la ciudad de Agua Prieta, poca gente recomienda libros, porque incluso en alguna ocasión me tocó estar hace poco en un curso, en un seminario de periodismo, y un compañero de aquí de Agua Prieta pues comentaba que no hay libros aquí en esta ciudad, y la verdad es que no es así. No hay libros para quien no busca libros, no hay libros para quien no le interesa en un momento dado encontrar dónde adquirir esos libros, porque afortunadamente hay una tienda departamental que ha sido pues en los terrenos donde ha estado toda la vida, eso sí podemos decir, pues en la Plaza Frontera ha estado ahí siempre una tienda de autoservicio, y esta que llegó nueva pues trajo una biblioteca, trajo una librería para expendio, una librería de venta al público. Entonces ahí conseguimos varios títulos. Tengo un autor que se está haciendo uno de mis preferidos, se llama Víctor Ronquillo. Este libro se lo recomiendo, de verdad está excelente, te atrapa desde el principio. Cuando lo empecé a leer el domingo, pues no he tenido mucho tiempo de seguirle, pero ya vamos a la mitad. Está bastante bueno. Se llama Conspiración, la hora del narcoterrorismo, nuestra recomendación bibliográfica de la semana. Después le voy a hacer una reseña de lo que se trata. Está excelente, trata un tema de fondo que en este momento en este país está dándose, que es precisamente la utilización de medios de comunicación y la utilización de golpes mediáticos por medio de los grupos del crimen organizado, precisamente para sus propios fines, sea cuales fuesen, ya sea nada más, como decimos comúnmente en esta parte del país, para calentar la plaza, o simplemente para pues imponer sus reglas, o en su momento incluso para amedrentar a sus rivales. Esas ya son cosas de ellos, son cosas muy particulares, pero este libro lo toca de fondo, está excelente, se lo recomiendo. Se llama Víctor Ronquillo el autor, Conspiración, la hora del narcoterrorismo, y la encuentra aquí en Agua Prieta, que no le digan que no hay libros, mentira. ¿Le gusta leer? Encuentra libros. Así las cosas. Bueno, ese es el primer tema. El segundo tema va ligado totalmente a esta información del libro de Ronquillo, por eso me interesó este día abrir el noticiero con la recomendación bibliográfica por delante, para poder hacer una introducción a algo que hemos estado dándole un seguimiento desde hace unos años para acá. Un seguimiento muy particular como periodista, un seguimiento muy particular como un testigo, un observador imparcial de hechos, una observación muy particular como mexicano, pero también no puedo negarlo, una observación muy particular como pues un espectador más azorado de lo que está sucediendo en este país, y que sucede a veces tan ajeno pero a veces tan cercano, que es la narcoviolencia, la violencia ejercida directamente por quienes se ostentan o se hacen llamar grupos del crimen organizado, incluso con siglas y con nombres muy particulares. En este caso hemos hecho un seguimiento muy preciso desde hace unos años para acá de cómo ha ido esta situación de los videos. Fíjese, vamos a entrar en un tema, o sea, vamos a ahora sí ya estamos dentro del noticiero. Gracias por estar con nosotros. Le voy a platicar. Resulta
que para los que somos de la generación de los 80s, para los que nacimos entre los 70s para acá, pues nos tocó vivir una época diferente, bien distinta de veras a lo que están viviendo los chavos actualmente. Uno tiene hijos, sobrinos, amigos, conocidos, parientes, ahijados, amigos, etcétera. O sea, uno conoce gente joven. Y la situación es que preocupa en sobremanera cómo se está dando este mundo y esta situación en este país actualmente con los jóvenes que están ingresando a las filas del narco, o que están ingresando a las filas de los sicarios, o que están ingresando a las filas del crimen organizado desde niños. O sea, porque ese sí es un hecho. No es la primera vez en este país que se habla de temas como que, por ejemplo, hay niños sicarios. Así de simple. Niños de 14 años que ya llevan en su haber a veces hasta 10 muertes. Y muertes horribles, muertes de formas violentas, pero no solo eso, sino muertes de formas a veces hasta enfermas de tanta violencia que se ejerce. Eso no nos tocó vivirlo a nosotros los que fuimos chamacos en los 80s. ¿Qué me hizo reflexionar en esto que hemos estado haciéndole al mundo y a nuestro país? Pues parece tonto, le va a parecer a usted una falacia, a lo mejor le va a parecer a usted pues nada más una filosofía de perogrullo. Pero déjeme se lo comento nada más como un ejemplo. Este fin de semana me tocó ver la película de los Muppets. La película de los Muppets trata un tema muy particular, no de lleno, pero sí lo toca, que es precisamente cómo cambió incluso la programación de los medios de comunicación dirigida a los jóvenes y a los niños durante este siglo XXI. Cómo lo que nosotros considerábamos no tierno nada más, sino simplemente sano, limpio, blanco, humor del bueno, pues aparentemente después de 30 años, porque pasaron 30 años desde entonces, es increíble, pero así es la vida. Esos niños que fuimos en los 80s, hoy, adultos ya, vemos cómo se perdió por completo ese encanto de la niñez, ese encanto de la inocencia, ese encanto de la ternura, ese encanto del humorismo fino. Como los Muppets representaban en cierto modo esa parte de niños que se cuidaba todavía en aquel entonces por la sociedad misma para que no fueran mal informados, para que no fueran mal formados, para que no crecieran en un ambiente de violencia, para que no crecieran en un ambiente hostil. Eso se acabó. Y esta película de los Muppets toca el tema de fondo, cómo después de 30 años esos muñequitos, esos Muppets, esas marionetas regresan a la escena supuestamente artística y cómo el mundo ha cambiado de tal manera. Esta reflexión, junto con el libro de Ronquillo, junto con este tema que estamos tratando del seguimiento que hacemos a la narcoviolencia, nos lleva a un punto en particular. Estamos siguiendo, pues como espectadores y como el público que tiene acceso a esta información, los videos que suben de ejecuciones a la red. En un momento, en este país y en este mundo, ese tipo de videos estaban condenados, y no solo condenados, era uno de los peores géneros de creación del ser humano. No puedo decir artística, porque a pesar de que me resisto, pero sigue siendo creación, pues se llamaban videos snuff. Los videos snuff era imposible casi conseguir uno real. La película 8 milímetros, precisamente de los 80s, 90s, trata el tema. Nicolas Cage es un investigador privado que está buscando una red de productores de videos snuff, que no es otra cosa más que grabar realmente así, en vivo, por decirlo así, con toda su crudeza, la muerte de otra persona. En este caso, esos videos snuff pues fueron un mito, fueron una leyenda urbana, mas sin embargo ahora son cosa común encontrarlos periódicamente colgados en portales especializados donde se muestra esa guerra intestina entre el mismo grupo de narcos y la sociedad en conjunto, porque pues supongo que habrá gente que es inocente. ¿Y por qué lo digo? Porque hemos llevado lo que nosotros llamamos el ranking de la violencia. Comenzó, este ranking lo empezamos a medir
hace unos 4 años, cuando por primera vez en este país se habló de que habían aparecido cabezas. Era la primera vez. Yo recuerdo como periodista que no se hacía esto y que era la primera vez que dábamos una nota, y que fue una nota súper a nivel nacional, que fue cuando precisamente en Michoacán una tarde entró un grupo armado a una discoteca y arrojó las cabezas cercenadas de unos enemigos al suelo ahí en medio de la pista de baile. Fue la primera vez. De ahí se vino que encontraron cabezas encajadas en las picas de una reja de la Procuraduría General de la República en la Ciudad de México, que incluso la serie Capadocia retoma como el final de su primera temporada. Ese mismo evento. Las cabezas encajadas en las picas. De ahí se vino desmembrados en los cementerios, se vino gente que botaron ahí toda descuartizada por todos lados. Aquí Agua Prieta no ha sido la excepción, etcétera. A lo que voy es a esto, la escala de violencia ha ido subiendo, hemos ido viendo cómo de repente nada más era aventar cabezas, después fue grabar el hecho, porque todavía cuando nosotros nos encontrábamos trabajando para una televisora local, presenté un video que después subí al YouTube, tuvo cientos de reproducciones, miles de reproducciones en unos cuantos minutos, unas cuantas horas. Era un fenómeno el video porque nada más lo único que hicimos fue reunir las primeras planas de todos los periódicos nacionales y pues hacer un collage con las imágenes que mostraban a 12 personas decapitadas, o más bien las 12 testas de las personas decapitadas que fueron encontrados en Cancún. Era la primera vez que se hablaba de una decapitación masiva o de una ejecución de este tipo así. Como le digo, hemos ido midiendo el índice de violencia. Este video que subimos a YouTube tenía una pues malamente, por decirlo así, un éxito inusitado, pero por lo mismo que era una situación tan violenta y porque precisamente a los grupos organizados se les ocurrió subir su propio video, ahí empezó todo. El video nuestro fue clausurado, pues lo dieron de baja dentro del sistema YouTube y nos emitieron una recomendación para no volver a hacerlo. Más sin embargo, desde ahí empezamos a ver que los grupos del crimen organizado comenzaron a hacer sus propias producciones. Comienza entonces esta espiral de violencia. Hemos visto de todo. Si yo me pusiera a contarle aquí cómo ha ido creciendo esa violencia, le puedo hablar desde que se ve una decapitación o el descuartizamiento de un cuerpo, hasta que ya empezaron a descuartizarlos vivos, hasta que incluso ya se comenzó a ver un video donde matan supuestamente o se cree que es cierto, pues a 2 mujeres, a 3 mujeres y a un varón, los hincan, los interrogan y resulta que son la familia directa, la madre, la hermana, el cuñado de uno de los comandantes que también filma videos de este tipo. Al comandante que filma videos de este tipo le mataron a la familia en un video. Y resulta que ya comenzaron a ver ya las repercusiones. Este mismo grupo acaba de presentar esta mañana un video donde al hermano del grupo contrario, del jefe del grupo contrario, le cortan la lengua y lo masacran ahí delante de una cámara. O sea, esto es lo que está sucediendo en este país y esto es realmente de lo que pocas veces se habla. Nosotros no queremos hacer una apología del mal o meternos con quien no se deba, simplemente somos lo que le dije desde un principio y aquí voy a cerrar este tema. Somos testigos imparciales de algo que está sucediendo en este país y alguien tiene que informarlo. Eso es todo. Al final de cuentas, precisamente es lo que somos, canales de comunicación. Vamos a dejar hasta ahí este tema, vamos a pasar con otro. Déjeme comentarle que precisamente siguiendo con temas de seguridad, en 2 meses entrará en operación la Policía Federal Ministerial. Ya por fin van a sustituir a la Agencia Federal de Investigaciones, que fue creada desde el 2001. De acuerdo con las reformas al reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicada este lunes 23 de julio. Igual que cuando fue creada la AFI, la Policía Federal Ministerial se oficializa entre quejas de cerca de 2 centenares de agentes del Ministerio Público Federal y peritos despedidos de la PGR debido a que incurrieron en responsabilidades administrativas graves, reprobaron exámenes de control de confianza y porque presuntamente están involucrados en delitos de delincuencia organizada, contra la salud y homicidio calificado, entre otros. Vea por qué son las cosas. De acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los agentes cesados quedaron inhabilitados para ingresar a cualquier otra institución del ramo, ya sea federal, estatal o municipal. O sea, se acabaron los AFIS,
se acabaron los AFIS. Así, la mayoría, como dice este reporte, precisamente fechado en la Ciudad de México, es de proceso, pues fueron inhabilitados. Ahora, en 2009 se decretó la desaparición de la Agencia Federal de Investigaciones. Sin embargo, esta no se había hecho efectiva debido a la demora en la publicación del decreto. Desde el 2009 no lo publicaban este decreto, o sea que tardaron prácticamente 3 años. Pues sí, de hecho, incluso aquí nosotros teníamos esa situación con los comandantes que llegaron aquí a ocupar la plaza de Agua Prieta. Unos sí se identificaron como Policía Federal Ministerial y otros solicitaban que todos esos nombres aparecieran bajo las siglas de AFI, Agencia Federal de Investigaciones, que termina. Ahora, entre otros aspectos, la persona que encabece la Policía Federal Ministerial se encargará de dirigir y coordinar los procesos de información policial que permitan ubicar a las personas, grupos, organizaciones, zonas delictivas y modos de operación con la finalidad de dar cumplimiento a los mandamientos judiciales y ministeriales. También tendrá facultad de proponerle al titular de la PGR esquemas de organización regional de la policía para atender la delincuencia o la incidencia de esta, los mapas deliccionales, las necesidades en las entidades federativas para la atención de mandamientos judiciales y ministeriales, así como supervisar y evaluar dichos esquemas. Las partes medulares del estudio fueron dadas a conocer por la subprocuradora María de la Luz Lima Malvido, quien declaró: desde hace muchos años se sabe que la Policía Judicial Federal fue penetrada por el narcotráfico, algunos agentes están prófugos y los andamos persiguiendo, otros más trabajan para los cárteles de la droga en diversos estados, había un director que carecía de estructura y que tenía una masa de toda una policía que operaba una agencia de colocaciones y su política era: mándame 2 agentes aquí, envíame 3 allá, todo en desorden y sin un proyecto claro de política criminal, explicó la funcionaria. Sin embargo, en su desaparición, la AFI también enfrentó serios problemas. Entre mayo y noviembre del 2000 dio de baja a 3.500 agentes federales debido a que el 98% de ellos reprobó los exámenes de polígrafo, o sea, no pasaron el examen de verdad. Así, ahí le va de nuevo. 3.500 agentes federales en el 2000 fueron despedidos porque el 98% no decía la verdad, no pasaron el polígrafo, y otro tanto tampoco pasaron el examen toxicológico, o sea que algo se metieron, le salió en el examen y también van para afuera. Ahora también se buscó ver pues su entorno social, donde vivían, con quién se juntaban, tampoco pasaron. Establecidos como obligatorios durante la gestión de Jorge Madrazo estos exámenes, de estos 3.500, 750 ganaron amparos, lo que obligaron a la PGR a reinstalarlos y todavía les pagaron los salarios caídos. Así, de los 3.500 agentes que se dieron de baja porque no pasaron en la prueba de polígrafo, porque no pasaron la prueba de confianza, porque se metieron algo y tenían problemas toxicológicos, bueno, de esos 3.000 agentes, 750 lograron hacer que se les reinstalara por medio de un amparo y todavía se les pagaron los sueldos que se les adeudaron durante el tiempo que estuvieron suspendidos. Así es este país. Bueno, pasemos a otro tema a nivel nacional. La castración química a violadores, pide el PRI. Este tema está candente. Las diputadas, fueron las mujeres las que solicitaron esto. Esto es un hecho que no podía ser de otra manera. Yo no veo a un hombre diputado, legislador federal, proponiendo una medida tan drástica como esta, ¿no? Es como que traiciona al género. Más sin embargo, las mujeres, obviamente en un carácter más de género también, y siendo las principales afectadas y cansadas de todo este tipo de situaciones que se dan a partir de que la justicia misma no las ampara en el momento de una violación. Es muy difícil para una mujer tener que pasar por todo el proceso de certificación. Todavía tienen que certificarle la violación. O sea, es algo que no puede ser posible que todo ocurra en este país y en este mundo, porque pues aquí todavía nos quejamos, pero hay partes del mundo que están peor. Hay partes del mundo en que la violación es justificada, es parte de una cultura. Entonces, pues por un lado es una medida bastante drástica, se pone la piel de gallina, sobre todo si eres hombre, pero por lo menos será una medida que intente pues bajarle al número de víctimas de este terrible delito. Y es que las diputadas del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, en la legislatura en el Estado de México, precisamente una de las entidades donde más
peligro para la mujer hay, porque desafortunadamente es un hecho, ha subido la tasa de criminalidad en este sector del país, en el Estado de México, y sobre todo los llamados feminicidios, no se diga la violación sexual. Entonces, estas diputadas del Partido Revolucionario allá en el Estado de México propusieron una reforma al Código Penal de la entidad para aplicar castración química a los violadores. En una conferencia de prensa dijeron que dicha sanción sería opcional, ya que aunque también se propone elevar la pena de 10 a 30 años, que actualmente van de 5 a 15 años. De acuerdo con el artículo 274 bis, el reo puede solicitar al juez purgar la primera mitad de la pena de prisión y someterse a las penas de castración química y tratamiento por el tiempo restante de la condena. O sea, el reo puede solicitar que lo castren químicamente. Vamos a ver, esto déjeme decirle, esto suena muy muy duro, pero aquí le va. La castración química consiste en inyectar un fármaco elaborado a base de hormonas sintéticas, como la Depo-Provera, que disminuye la intensidad y frecuencia del deseo sexual, evita por completo la erección y mata la eyaculación. Así, o sea, pues, es una castración química, disminuye la intensidad y frecuencia del deseo sexual, ya no hay deseo sexual, ya no hay erección en los hombres y mucho menos una eyaculación. Se muere por completo todo esto a partir de hormonas que son inyectadas al cuerpo. Pues fíjese que no es una medida bastante deshumanizada, ¿eh? Para lo que sufre una víctima de violación, para lo que sufre una criatura de 3 años cuando un padrastro la viola, para lo que sufre un niño de 10 años cuando es sometido continuamente a abuso sexual, cuando lo que sufre una mujer que sale de trabajar y es trepada a un ruletero y violada por 4 o 5 maleantes, para lo que sufre una ama de casa que un día abre la puerta y se mete un tipo y la viola, yo creo que no es nada. Para lo que sufre una anciana que como se ve desprotegida, cualquiera cree que puede entrar a su casa y hacerle daño, yo creo que no es nada. Una medida como esta creo que es bastante justa, creo que sí debería de apoyarse, creo que debería de hacerse en todo el país. El problema con este tipo de medidas es uno muy concreto, el sistema de justicia mexicano. Ese es el problema, porque mucha gente, por ejemplo, pide pena de muerte para los secuestradores. Ok, no estaría mal. Después de todo, pues a final de cuentas no apoyamos este tipo de medidas de la pena de muerte, pero oiga usted, hay gente que no tiene remedio, o sea, ya de plano, las agarran, hacen una tranza, las sueltan, vuelven a delinquir, vuelven a secuestrar, vuelven a cortar orejas, vuelven a hacer daño a familias enteras, y los vuelven a agarrar y los vuelven a soltar, y así es un círculo vicioso, un cuento de nunca acabar. Entonces, en ese sentido, pues se ha pensado precisamente que si hay gente que no tiene remedio, pues se aplicara la pena de muerte. ¿Cuál es el problema? Lo mismo que con la castración química. El sistema de justicia mexicano. Imagínese que por angas o por mangas usted le caiga mal a un vecino, le inventen un teatro y va usted a dar a la cárcel y lo castran químicamente sin deberla ni temerla. Así, y no se diga de una pena de muerte que podría ser aplicada a un enemigo político. Mientras exista esa sombra de duda en este país debido a la corrupción que priva en nuestro propio sistema de justicia, no pueden aplicarse este tipo de medidas porque desafortunadamente podrías afectar a un inocente. Porque si usted me dice que en este momento no hay por lo menos un 70% de gente esperando un proceso para saber si es culpable o no en las cárceles de este país, estaríamos hablando de números muy bajos. 7 de cada 10 por lo menos están en un limbo legal. Y entre ese 70% de la población carcelaria, le aseguro que hay inocentes. Entonces, ese tipo de medidas son difíciles, la verdad. Ahora, para evaluar la propuesta que después fue enviada a comisiones, se proponen reformas al artículo 56, que se refiere a la finalidad de la castración química, de más de 273, el artículo que hace mención a la penalidad, que será de entre 10 a 30 años. O sea, para no aventarse los 30 años el violador, a la mitad, entre 10 y 15, puede solicitarle al juez que lo castre. Así. Y pues si esto fuera realmente ya en un momento dado, pues vamos a decir,
una medida en la cual el castrador pues fuera a integrarse de una manera productiva o activa o por lo menos pacífica a la sociedad, pues qué bueno, pero tú los castras, pero ¿y lo que traen acá? Ese es el problema, o sea, también requerirían una terapia y yo creo que pues, salir, si es que los dejan salir, pues obviamente salir bajo todititas las reservas de ley. Así no creo que pueda ser de otra manera, porque de otra manera sería peligroso inclusive para la misma sociedad. Así las cosas. Bueno, vamos a otro tema. Quiero invitarlos para esta tarde, noche, para que estén pendientes de la programación. Vamos a tener pues por ahí videos. Nuestros queridos amigos del 3 de Copas anduvieron ayer. Miguel, Flor y Genaro estuvieron ayer pues en lo que es el dojo o la escuela municipal de karate, que es de taekwondo, de hecho, ¿verdad? Sí, es taekwondo, son disciplinas muy diferentes, perdón usted, de la escuela municipal de taekwondo. Estuvieron ayer allí y pues tuvieron la oportunidad de conversar con los muchachos, tuvieron la oportunidad de conversar con el maestro, tuvieron la oportunidad de ver algunas de sus prácticas, pero lo más interesante es que le traen la historia de estas 17 medallas de oro que la escuela, en una participación que tuvo el fin de semana en Nogales, ya se lo decíamos ayer, bueno, pues consiguieron los muchachos, felicidades, de verdad, felicitaciones, 17 medallas de oro, un orgullo más de Agua Prieta, la escuela municipal de taekwondo, y que este día mi compañero Miguel Ruelas, junto con sus compañeros del 3 de Copas y Florecita, pues le van a presentar este material. Esté muy pendiente, de verdad vale la pena, porque pues son definitivamente orgullos nuestros, orgullos de esta ciudad. Ahora vamos a platicar ya un poco nada más sobre el clima. Durante toda esta semana vamos a tener lluvia, está pronosticada una lluvia entre ligera y fuerte. Mientras tanto, las temperaturas no van a rebasar los 34 grados centígrados, van a estar sabrosas, entre 32 y 19 la mínima, una cosa muy rica. Agua Prieta está viviendo ahorita en este momento un clima bastante benévolo, muy sabroso, vamos a aprovecharlo y pues definitivamente también tomar las precauciones necesarias. Recuerde que hay recomendaciones ya muy definidas de parte de Protección Civil para las gentes que viven en zonas de riesgo o junto a los arroyos. Por favor, no tome riesgos innecesarios, no cruce los cauces del río cuando esté lloviendo fuerte, no se arriesgue. Hemos tenido desafortunadamente ya desgracias que lamentar y pues la verdad es que es muy muy triste tener que dar esas noticias donde por una pues mala decisión una familia entera o por lo menos un miembro de ella puede llegar a tener un percance mortal. Cuídese, va a seguir lloviendo en Agua Prieta. Ya por último, nada más para no dejar... hay dos notas más, le voy a dar esta para no dejarla en el tintero, y es que esta nota es precisamente de los hechos violentos, hablando otra vez, le digo que no podemos despegarnos de este tipo de información, hablando de los hechos violentos que se generaron en Puerto Peñasco, el pasado 19 de julio, apenas hace 5 días, no teníamos todavía este espacio informativo, más sin embargo lo invitamos a que vea un video que hicimos sobre el hecho, un video que tenemos en Notidiario TV, en nuestro portal de noticias y también dentro del canal de YouTube, un video que habla de la balacera donde 5 sicarios y un policía estatal resultaron muertos en un enfrentamiento entre bandas del crimen organizado, pero ya se sabe, ya fue confirmado, aunque esto ya es del dominio público, se dio a conocer desde un principio, que una de las víctimas es hermano de El Negro Sabori, uno de los presuntos lugartenientes del cártel del Golfo del Chapo Guzmán en Sonora, que fue detenido apenas en enero y que está radicado en la Ciudad de México. Bueno, pues aparentemente su hermano quiso tomar la plaza y fue ejecutado junto con otras personas. En Puerto Peñasco fueron identificadas y entregadas a sus familiares los 5 presuntos sicarios que perdieron la vida en hechos registrados el 19 de julio en la población de Peñasco. Como le comentábamos, se trata de José Ramón Sabori Cisneros, el hermano del Negro Sabori, originario de González Ortega, ubicado en Baja California. Entre sus pertenencias se le encontró una licencia de conducir a nombre de Ignacio Cisneros Juárez, o sea, un nombre falso, cuya fotografía coincide con las características físicas del hoyo occiso, traía una identificación apócrifa.
También murieron Oscar Manuel Cárdenas García, de 28 años, de Badiraguato, Sinaloa, Julio César Acosta Contreras, de 30, de Ciudad Obregón, Sonora, Froilán Romualdo Gagiola, de 34, del Fuerte, Sinaloa, a quien se le encontró una licencia de conducir a nombre de Wilfredo Leiva Acosta, también Wilfredo Acosta Lugo, y José Humberto Elenes Morales, originario también del Fuerte, Sinaloa. El pasado 19 de julio, alrededor de las 6 de la tarde, se registró en Peñasco un enfrentamiento entre dos grupos delictivos, donde perdieron la vida 4 de los 5 sicarios. Otro más salió con un arma larga a dispararle a los policías, mató a uno de ellos, hirió a otros 3 y perdió la vida en el lugar. Se encontraron incluso granadas de fragmentación sin estallar. Fue una de las balaceras más fuertes que se han registrado en el año. Se da en Puerto Peñasco y desafortunadamente en plena temporada de vacaciones. Así las cosas. Ahora, ya por último, la última nota le vamos a hacer. Esta es de última hora, ya tenemos aquí confirmado por medio de redes sociales y por medio de los mensajes. Por favor, comuníquese con nosotros, le vamos a estar apareciendo durante el largo de este video las formas de comunicarse con este servidor y con este medio, y también con mi compañero Miguel Ruelas a través de su Facebook. Bueno, déjeme comentarle que el día de mañana se va a llevar aquí en Agua Prieta la incineración de narcóticos correspondiente a los meses de junio y julio. Esta incineración de narcóticos no se espera que sea muy grande, no se espera que sea muy cuantiosa la cantidad de droga a incinerarse, porque no ha habido grandes acciones últimamente en esta ciudad que informarle. Es un hecho que hemos perdido la buena o sana costumbre de que pues estemos al pendiente del trabajo de las autoridades, y pues las autoridades en cierto modo también pues han relajado mucho esta situación, o en su momento también la situación aquí en Agua Prieta está demasiado tranquila. El caso es que mañana vamos a informarle, la última vez se incineraron apenas 2 toneladas de marihuana, o sea, una cosa pues nada más significativa. Vamos a ver en esta ocasión, porque sinceramente los únicos golpes fuertes que se tienen conciencia, y podría ser la nota para cerrar, es que apenas el día de antier la Policía Municipal de Agua Prieta detectó 454 kilos de marihuana abandonados en el monte, ¿no? ¿Qué sucedió? Que nos llamaron precisamente como reporteros porque decían que había un encobijado, se pensaba que era un cadáver que estaba tirado ahí cerca de la línea, y no, resultó que bajo las cobijas había 454 kilos de marihuana. Yo creo que va a ser parte, o no, más bien va a ser parte de estos 454 kilos de lo que se va a quemar el día de mañana por parte de la PGR. Vamos a ver si el ejército, vamos a ver si la misma PGR tiene otras cantidades de marihuana o de otras drogas que informar. Mientras tanto, esta ha sido la información por el día de hoy. Está usted bien informado. Muchísimas gracias. Desde el Centro de Operaciones Revolucionario de Agua Prieta, Sonora, Juan Carlos Ruiz Olvera, director de Notidiario TV, le da las gracias por seguir este espacio. A nombre de mi compañero Miguel Ruelas, nos vemos mañana. Espacio informativos de Notidiario TV, y por la noche repetición y el material nuevo del 3 de copas. Por favor, gracias. Hasta mañana.